3, 2, 1, al aire. Acción Ciudadana. Reciban un fraterno saludo, acompañado en la distancia de un caluroso abrazo para todas y todos en esta nueva oportunidad para nuestra acción ciudadana. Con el fondo musical del Pasillo, Gloria Esperanza, en la interpretación de su autor, Manuel J. Bernal, acompañado de la Orquesta Sinfónica de Bogotá. Hoy me complace nuevamente traer para ustedes a una de las voces más autorizadas en temas de constitución, en su condición de asambleísta, en esa Asamblea Nacional Constituyente, precisamente coordinadora de la Comisión Jurídica y muy particularmente de la Comisión Redactora. Es congresista, es viceministra de Comunicaciones y un aporte desde el Valle del Cauca para toda la historia legislativa de nuestro país. Se trata de la doctora María Teresa Garcés, quien nos va a hablar de las diferentes leyes, de cómo se construyen, cuáles son los trámites que se requieren para que una ley tenga vida jurídica, que forme parte de la vida jurídica de nuestra nación. Bienvenidas y bienvenidos. Acción Ciudadana. Acción Ciudadana continúa en esta ruta constitucional por la paz, la justicia y la equidad. Y hoy contamos nuevamente, y es un beneplácito para todos nosotros, que esté acompañándonos y en la conducción sea hoy la doctora María Teresa Garcés, quien tome el mando. Muy buenos días, doctora María Teresa. Buenos días, Julián, ¿cómo le va? Muy bien, ¿Cómo están todos los oyentes? Qué bueno que ustedes estén en esta pedagogía tan importante sobre la Constitución. Y muy contentos. Una gran labor la que están llevando a cabo, lo felicito mucho. No, ni más faltaba, doctora, y gracias a usted. Esto forma parte de ese legado que usted nos dejó como asambleísta, esa constituyente, que nos permite gozar de esta Carta Magna y tener la posibilidad de contar con una herramienta para nuestro ejercicio de ciudadanía. Y lo que pretendemos precisamente con su sapiencia es dar elementos básicos para que nuestra comunidad se empodere, se apropie de esta Constitución, la defienda y la haga efectiva en pro de sus derechos y obviamente también el cumplimiento de sus deberes. Y hoy pues tenemos la posibilidad con usted de continuar en la ruta en el título sexto, en el artículo 150. Entonces, como en anterior ocasión, damos el margen para que el locutor Luis Gabriel González Naranjo lo lea y posteriormente la doctora María Teresa Garcés nos hace la explicación correspondiente. Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones. Primera, interpretar, reformar y derogar las leyes. Segunda, expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones. Tercera, aprobar el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas que hayan de emprenderse o continuarse, con la determinación de los recursos y apropiaciones que se autoricen para su ejecución y las medidas necesarias para impulsar el cumplimiento de los mismos. Cuarta, definir la división general del territorio con arreglo a lo previsto en esta Constitución, fijar las bases y condiciones para crear, eliminar, modificar o fusionar entidades territoriales y establecer sus competencias. Quinta, conferir atribuciones especiales a las asambleas departamentales. Sexta, variar en circunstancias extraordinarias y por graves motivos de conveniencia pública la actual residencia de los altos poderes nacionales. Séptima, determinar la estructura de la administración nacional y crear, suprimir o fusionar ministerios,
departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y otras entidades del orden nacional, señalando sus objetivos y estructura orgánica. Reglamentar la creación y funcionamiento de las corporaciones autónomas regionales dentro de un régimen de autonomía. Asimismo, crear o autorizar la constitución de empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta. Octava, expedir las normas a las cuales debe ajustarse el gobierno para el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia que le señala la Constitución. Novena, conceder autorizaciones al gobierno para celebrar contratos, negociar empréstitos y enajenar bienes nacionales. El gobierno rendirá periódicamente informes al Congreso sobre el ejercicio de estas autorizaciones. Décima, revestir hasta por 6 meses al presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje. Tales facultades deberán ser solicitadas expresamente por el gobierno y su aprobación requerirá la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara. El Congreso podrá en todo tiempo y por iniciativa propia modificar los decretos leyes dictados por el gobierno en uso de facultades extraordinarias. Estas facultades no se podrán conferir para expedir códigos, leyes estatutarias, orgánicas, ni las previstas en el numeral 20 del presente artículo, ni para decretar impuestos. 11ª. Establecer las rentas nacionales y fijar los gastos de la administración. 12ª. Establecer contribuciones fiscales y excepcionalmente contribuciones parafiscales en los casos y bajo las condiciones que establezca la ley. 13ª. Determinar la moneda legal, la convertibilidad y el alcance de su poder liberatorio y arreglar el sistema de pesas y medidas. 14ª. Aprobar o improbar los contratos o convenios que, por razones de evidente necesidad nacional, hubiere celebrado el presidente de la República con particulares, compañías o entidades públicas sin autorización previa. 15ª. Decretar honores a los ciudadanos que hayan prestado servicios a la patria. 16ª. Aprobar o improbar los tratados que el gobierno celebre con otros estados o con entidades de derecho internacional. Por medio de dichos tratados podrá el Estado, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, transferir parcialmente determinadas atribuciones a organismos internacionales que tengan por objeto promover o consolidar la integración económica con otros estados. 17ª. Conceder, por mayoría de los 2/3 de los votos de los miembros de una y otra Cámara y por graves motivos de conveniencia pública, amnistías o indultos generales por delitos políticos. En caso de que los favorecidos fueren eximidos de la responsabilidad civil respecto de particulares, el Estado quedará obligado a las indemnizaciones a que hubiere lugar. 18ª. Dictar las normas sobre apropiación o adjudicación y recuperación de tierras baldías. 19ª. Dictar las normas generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno para los siguientes efectos. A. Organizar el crédito público. B. Regular el comercio exterior y señalar el régimen de cambio internacional, en concordancia con las funciones que la Constitución consagra para la Junta Directiva del Banco de la República. C. Modificar, por razones de política comercial, los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas. D. Regular las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. E. Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública. F. Regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales. Estas funciones en lo pertinente a prestaciones sociales son indelegables en las corporaciones públicas territoriales y éstas no podrán arrogárselas. 20ª. Crear los servicios administrativos y técnicos de las cámaras. 21ª. Expedir las leyes de intervención económica previstas en el artículo 334
las cuales deberán precisar sus fines y alcances y los límites a la libertad económica. 22ª. Expedir las leyes relacionadas con el Banco de la República y con las funciones que compete desempeñar a su Junta Directiva. 23ª. Expedir las leyes que regirán el ejercicio de las funciones públicas y la prestación de los servicios públicos. 24ª. Regular el régimen de propiedad industrial, patentes y marcas y las otras formas de propiedad intelectual. 25ª. Unificar las normas sobre policía de tránsito en todo el territorio de la República. Compete al Congreso expedir el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y en especial de la Administración Nacional. Bueno, el artículo 150 nos habla de las leyes. Las leyes son las decisiones que toma el Congreso de la República. Y como ustedes ya sabrán, las ramas del poder público son tres: la ejecutiva, la legislativa, que es el Congreso, y la judicial. Son separadas porque desde nuestras primeras constituciones nosotros adoptamos las tesis que un señor francés que se llamaba Montesquieu, pues que tuvo mucha influencia en las constituciones de los siglos XIX en Europa y obviamente las del XX. Pues él construyó la tesis de que era necesario que hubiera tres ramas del poder público, decía él, para que el poder detenga al poder, para que sobre todo el Ejecutivo no tenga la tentación de manejar esas tres grandes funciones, que son las de ejecutar, las de administrar y ejecutar, y además de recaudar impuestos. La legislativa, que son los que hacen las normas por las que se rigen tanto los ciudadanos como las instituciones públicas, y la judicial, donde están los jueces, que son los que dirimen todos los conflictos, los que deciden sobre los conflictos que se presentan en la sociedad, tanto entre los ciudadanos, entre ellos mismos, pues muchos tipos de conflictos laborales, penales, civiles, y también los conflictos que se presentan entre los ciudadanos y el Estado. Entonces se considera que es muy peligroso que una sola persona, que ha sido el caso de los dictadores, apenas sube un dictador, ya sea de izquierda o de derecha, como se llaman comúnmente, pues al poder, si quieres quedarse en el poder, poco a poco ir ganando terreno en cada una de las otras ramas del poder público, o sea, en la legislativa y en el judicial. Muchas veces cierran el Congreso, o muchas veces pues nombran a los jueces, y entonces en el fondo quien tiene todo el poder es una sola persona, o sea, el presidente o el respectivo dictador. De manera que la separación de poderes es una garantía para los ciudadanos de que el poder está repartido y que entre ellos pues, deben controlarse mutuamente y deben ejercer sus funciones de manera armónica, pero con separación, con independencia. Entonces, este capítulo de las leyes nos habla de una función del Congreso que es hacer las leyes. El Congreso tiene dos grandes funciones: una, hacer las leyes, y la otra, controlar al Ejecutivo, ejercer lo que se llama control político. Esta Constitución de 1991 estableció una mayor separación entre las ramas del poder público, fortaleciendo más al Congreso y a la justicia. ¿Y cómo fortaleció al Congreso? Porque se acuerdan ustedes que antes de 1991 pues había un estado de cosas que era, digamos, sí teníamos una constitución que venía desde el año 1886 y teníamos unos derechos y unas libertades que se reconocían,
pero a la hora de la verdad había una institución que como que obstaculizaba el cumplimiento de estos derechos. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo era demasiado potente, dado que había una institución que se llamaba el estado de sitio. Cuando el Ejecutivo consideraba que estaba perturbado el orden público, decretaba el estado de sitio y con base en este decreto, esta declaratoria, podía expedir decretos leyes, o sea, decretos que tenían la misma fuerza de las leyes. Este estado de cosas cambió con la Constitución del 91, porque se limitaron los estados de excepción, ya no se llama de estado de sitio, sino de conmoción interior, y también, pues con esto se fortaleció al Congreso de la República. De hecho, en 30 años, pues prácticamente no se han utilizado los estados de excepción, muy poquitos. Por ejemplo, ahora el presidente, pues con la emergencia, con la pandemia, pues sí estableció el estado de calamidad pública pues, debido a la pandemia y a la situación económica que vino. Entonces, con base en eso, pues dictó unos decretos leyes. Pero anteriormente esto se utilizaba todo el tiempo con el estado de sitio. Aquí se limitó completamente estos estados de excepción y por eso el Congreso pues ha recobrado esa facultad de hacer las leyes, de legislar pues, en muchísimos campos. Y este artículo pues lo que nos habla es de esas funciones. No nos vamos a detener en todo, simplemente lo importante es saber que las leyes son unas normas generales a las cuales debemos todos, estamos obligados a respetarlas, y las autoridades públicas desde luego también, primero que todo, y todos los servidores públicos. Entonces, por eso es tan importante la función del Congreso, y por eso debemos tener mucho cuidado a quién elegimos como congresistas, porque tienen que ser unas personas que no solamente nos representen, nos pensamos que ellos nos representan, porque ellos interpretan lo que el país necesita, lo que es el interés general, sino también porque son personas pues, que tienen las capacidades y son suficientemente honradas y decentes para expedir las leyes que necesita el país y no que respondan a intereses privados de los unos o de los otros. Por eso es tan importante esta función de hacer las leyes. Entonces, pero les voy a hablar de las funciones más importantes. Por ejemplo, expedir códigos. Anteriormente también había lo que se llama facultades extraordinarias, que el Congreso le podía dar al Ejecutivo, al Presidente de la República. Y era muy usual que cada rato el Congreso de la República le daba facultades extraordinarias al Presidente para que expidiera códigos, para que expidiera todo tipo de leyes. Pues ahora estas facultades extraordinarias están limitadas por la misma norma del mismo 150, tiene la posibilidad de darle facultades extraordinarias al gobierno, pero no en todas las materias. Por ejemplo, no puede darle facultades en materia de código. Ahora los códigos los decide solamente el Congreso. ¿Saben cuáles son los códigos? Por ejemplo, el Código Penal, el Código Civil, el Código Contencioso Administrativo, todos los códigos sobre procesos en los juicios que adelantan los jueces, pues eso corresponde a códigos. Y esos códigos son muy importantes porque rigen absolutamente pues, nuestra vida en sociedad. Pues ya les decía, estos no pueden ser conferidos por facultades extraordinarias al presidente. Tampoco las leyes estatutarias. Las leyes estatutarias, como se verá en el artículo 152, que podemos pedirle más adelante que no lo lean, pues se refieren a unos temas específicos muy importantes que se consideró por el constituyente que solamente el Congreso, por ser el órgano
de representación de toda la nación pueden ser expedidas por el Congreso. También las leyes orgánicas, que son las leyes, por ejemplo, que regulan el presupuesto, que regulan el plan de desarrollo, que regulan unas materias demasiado importantes, pues esas tampoco pueden conceder sobre ellas el Congreso facultades extraordinarias al presidente, sino que tiene que asumir esa facultad legislativa del mismo Congreso. Entonces, lo que quiero que se lleven así como idea general es que el Congreso es un órgano muy importante que ha recobrado, gracias a la Constitución del 91, su función primordial, que es hacer las leyes. No, pues les quería mencionar las leyes más importantes que dicta el Congreso. Entonces, simplemente les voy a mencionar algunas de las que están aquí, porque ya se las leyeron y no es necesario que volvamos sobre todas ellas. Por ejemplo, tiene que aprobar el Plan Nacional de Desarrollo de Inversiones Públicas, ¿no?, que hayan de emprenderse o continuarse. ¿Y qué se determinan estos planes de desarrollo? Pues los recursos y las apropiaciones presupuestales para ejecutar estos recursos. De manera que es un tipo de ley muy importante, porque ustedes saben, cuando comienza el gobierno del presidente, pues se expide a los pocos meses el Plan Nacional de Desarrollo. Y todos los recursos que ingresan por el pago de los impuestos, pues tienen que financiar estos planes y estos programas que se establecen en el Plan Nacional de Desarrollo. Y además en el plan están todas las inversiones públicas que se van a hacer. Por eso es tan importante esta ley y, como les digo, pues la tiene que asumir el Congreso directamente, ¿no? Por ejemplo, también definir la división general del territorio. Por ejemplo, si se va a crear pues o fusionar entidades territoriales, y además pues tienen que establecer las competencias. De manera que esta es una función también muy importante porque tienen incidencia en todo el territorio. Muy bien. Bueno, el artículo 151 nos da también la posibilidad de ampliar esta información. Artículo 151. El Congreso expedirá leyes orgánicas a las cuales estará sujeto el ejercicio de la actividad legislativa. Por medio de ellas, se establecerán los reglamentos del Congreso y de cada una de las cámaras, las normas sobre preparación, aprobación y ejecución del presupuesto de rentas y ley de apropiaciones y del Plan General de Desarrollo, y las relativas a la asignación de competencias normativas a las entidades territoriales. Las leyes orgánicas requerirán, para su aprobación, la mayoría absoluta de los votos de los miembros de una y otra Cámara. Sí, también este artículo 151 también establece lo concerniente a las leyes orgánicas. A estas leyes orgánicas está sujeto el ejercicio de la actividad legislativa. Por medio de ellas se establecerán los reglamentos del Congreso y de cada una de las cámaras, las normas sobre preparación, aprobación y ejecución del presupuesto de rentas y ley de apropiaciones y el Plan General de Desarrollo. Y también las competencias normativas de las entidades territoriales. Son unas leyes muy importantes que, como les decía, no las puede delegar el Congreso en el Ejecutivo. Y son como unas leyes marco para todo el ejercicio de estas funciones. Por eso son tan importantes. Y ahora podemos seguir con lo que son las leyes estatutarias, que es el artículo 152. Artículo 152. Mediante las leyes estatutarias, el Congreso de la República regulará las siguientes materias. A. Derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección. B. Administración de justicia. C. Organización y régimen de los partidos y movimientos políticos. Estatuto de la oposición y funciones electorales. D. Instituciones y mecanismos de participación ciudadana. E. Estado de excepción.
Entre las leyes estatutarias, pues están las que tienen que ver con los derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección. O sea, por ejemplo, las leyes que tienen que ver cuando se hace un estatuto, que todavía no se ha hecho así un estatuto general sobre los derechos y libertades de las personas, pues tiene que hacerse por una ley estatutaria. También sobre la administración de justicia. Hay una ley estatutaria que regula todo lo que tiene que ver con la administración de justicia, o sea, con las cortes, con los tipos de jurisdicciones que hay, las funciones de cada uno, regulan absolutamente todo y tiene que ser una ley estatutaria. También los que tienen que ver con los partidos y movimientos políticos, el estatuto de la oposición y las funciones electorales. O sea, es muy importante este tema de los partidos porque y obviamente de las elecciones, porque esto es lo que regula la actividad política en su totalidad. Y es muy importante que se haga por una ley estatutaria que tiene más estabilidad. Se pretende que una ley estatutaria tiene más estabilidad de otras leyes que se llaman ordinarias. Entonces, más bien si se necesita regular un poco más allá o reglamentar un poco más la ley estatutaria, pues se hace por medio de una ley ordinaria. También lo que tiene que ver con instituciones y mecanismos de participación ciudadana. Por este tema se han expedido dos leyes muy importantes. La Ley 134 de 1994, que regula sobre todo los mecanismos de participación política, que son el referendo, el plebiscito, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa. Bueno, son estos mecanismos que permiten que la ciudadanía, el ejercicio de la soberanía popular, que es otro de los, digamos, de las bases del Estado Social de Derecho, pues la ciudadanía, con base en esto, en que el poder viene del pueblo directamente, porque el pueblo es soberano y así lo dice la Constitución, pues entonces la ciudadanía tiene la posibilidad de participar en estos mecanismos. Por ejemplo, cuando es consultada sobre una reforma constitucional concreta, o sea que hay más normas constitucionales y la gente sale a decir sí o no, o cuando es consultada sobre una reforma legislativa. Ese es el referendo. Y el plebiscito, pues es cuando simplemente contesta sí o no a una, digamos, a un tema mucho más general. Pues el ejemplo más reciente es el plebiscito por la paz. Bueno, y también pues existen las formas de consulta popular. Por ejemplo, tuvimos una consulta anticorrupción que fue muy importante, que fue votada por 11 millones y medio de ciudadanos. O sea, todos queremos que no haya corrupción. Y el resultado de ese plebiscito pues así lo demostró. Estos son los mecanismos de participación y por eso tienen que ser regulados por una ley estatutaria. También hay otra ley que es del año 2015 que complementa la ley 134 del 94. Los estados de excepción. O sea, ya les hablé de que hay tres tipos de estados de excepción: el estado de conmoción interior, el estado de emergencia económica y social y el estado de guerra exterior. O sea, cuando hay un conflicto con otro país, conflicto internacional. Estos estados que son excepcionales, totalmente excepcionales, no como en la vigencia de la Constitución anterior, que el estado de sitio, como les comentaba, se volvió una situación de carácter prácticamente permanente, sino que son verdaderamente excepcionales y deben ser regulados por una ley estatutaria. También la igualdad electoral entre los candidatos a la presidencia de la República, que reúnan los requisitos.
Continuamos ahora al artículo 153. Artículo 153. La aprobación, modificación o derogación de las leyes estatutarias exigirá la mayoría absoluta de los miembros del Congreso y deberá efectuarse dentro de una sola legislatura. Dicho trámite comprenderá la revisión previa por parte de la Corte Constitucional de la exequibilidad del proyecto. Cualquier ciudadano podrá intervenir para defenderla o impugnarla. En el artículo 53 se refiere pues a la aprobación, modificación o derogación de las leyes estatutarias. ¿Qué es lo que hace que las leyes estatutarias sean diferentes a las leyes ordinarias? Pues para su aprobación se exigen más requisitos. Tienen que ser aprobadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso y además deben ser aprobadas en una sola legislatura. Por eso, pues, es una ley muy especial porque cumplir esos requisitos es bastante difícil. Por eso, pues, se estableció para esos temas que se consideran de mayor importancia por la misma Constitución. También las leyes estatutarias tienen lo que se llama la revisión previa por parte de la Corte Constitucional para ver si están acordes con la Constitución o si de pronto se han ido más allá y entonces la Corte Constitucional puede declararlas total o parcialmente inconstitucionales o inexequibles. También esa es la palabra que se utiliza. También se puede utilizar inconstitucional o inexequible. De manera que está esa revisión previa porque se considera que antes, o sea, una vez que la aprueba el Congreso, en vez de ir directo a sanción presidencial, va a la Corte Constitucional para que la Corte Constitucional diga previamente a la sanción de esta ley si está de acuerdo con la Constitución o no. Es una garantía adicional para la ciudadanía, pero también es para que haya seguridad jurídica, porque pues podía pasar que después de 2 años o 3 años alguien considere que esa ley contradice la Constitución. Pero es importante que la Corte Constitucional, antes de que sancione la ley, haya hecho un análisis de cada una de las normas de esa ley estatutaria y cuando la envía para que sea sancionada por el presidente, pues ya tiene esta garantía general de que sí se ajusta a la Constitución. Hoy con la conducción de la ex magistrada y constitucionalista, la doctora María Teresa Garcés, y así llegamos a la estación número 154. Artículo 154. Las leyes pueden tener origen en cualquiera de las cámaras a propuesta de sus respectivos miembros, del Gobierno Nacional, de las entidades señaladas en el artículo 156, o por iniciativa popular en los casos previstos en la Constitución. No obstante, solo podrán ser dictadas o reformadas por iniciativa del Gobierno las leyes a que se refieren los numerales 3, 7, 9, 11 y 22 y los literales A, B y E del numeral 19 del artículo 150. Las que ordenen participaciones en las rentas nacionales o transferencias de las mismas. Las que autoricen aportes o suscripciones del Estado a empresas industriales o comerciales y las que decreten exenciones de impuestos, contribuciones o tasas nacionales. Las cámaras podrán introducir modificaciones a los proyectos presentados por el Gobierno. Los proyectos de ley relativos a los tributos iniciarán su trámite en la Cámara de Representantes y los que se refieran a relaciones internacionales en el Senado. Sí, el artículo 154 se refiere a cómo pueden originarse las leyes. ¿Quién puede tener iniciativa legislativa? Pues los miembros de las cámaras, o sea, del Senado y de la Cámara de Representantes, pueden presentar
cualquier proyecto de ley en principio. El gobierno nacional, las entidades a las que se refiere el artículo 156, que son las cortes, el procurador, el contralor, que también pueden presentar proyectos de ley en materias que tienen que ver con sus funciones. Bueno, y también hay posibilidades de tener iniciativa popular en los casos previstos en la misma Constitución. Esta iniciativa popular pues está regulada por las leyes que les mencionaba sobre participación ciudadana. Entonces hay que leer, si alguien está interesado en presentar un proyecto de ley al Congreso, pues hay una serie de requisitos que deben cumplirse y están en estas leyes que reglamentaron esta iniciativa popular. O sea, la ley 134 y la 1757 de 2015. De 2015, sí. Son muy importantes para efectos de la participación ciudadana, pues en estos mecanismos de participación política. Pero hay que tener en cuenta que hay unas excepciones que establece la misma norma. Hay unos temas que solamente pueden ser dictados o reformados por iniciativa del gobierno, y son las leyes a que se refieren los numerales y los literales del artículo 150, que básicamente se refieren al gasto público, a las materias económicas. No nos vamos a detener en cada uno de estos aspectos porque es un poco engorroso, pero ustedes ya saben, si en algún momento necesitan saber pues, qué leyes no pueden ser de iniciativa legislativa o de iniciativa ciudadana, pues son las que están en esas normas que están ahí mencionadas. Las que ordenan participaciones en las rentas nacionales o transferencias de las mismas, las que autoricen aportes o suscripciones del Estado a empresas industriales o comerciales, y las que decreten exenciones de impuestos, contribuciones o tasas nacionales. O sea, estas normas que acabamos, o estos aspectos, no pueden ser de iniciativa ni del Congreso, ni de iniciativa popular, sino solamente del gobierno. O sea, más que todo en materia económica y del gasto público. O sea, todo lo que incluya en los recursos nacionales tiene que ser por iniciativa del gobierno. Muy bien, avanzamos ahora, si le parece, doctora, sí, al artículo 155. Artículo 155. Podrán presentar proyectos de ley o de reforma constitucional un número de ciudadanos igual o superior al 5% del censo electoral existente en la fecha respectiva, o el 30% de los concejales o diputados del país. La iniciativa popular será tramitada por el Congreso, de conformidad con lo establecido en el artículo 163, para los proyectos que hayan sido objeto de manifestación de urgencia. Los ciudadanos proponentes tendrán derecho a designar un vocero que será oído por las cámaras en todas las etapas del trámite. El artículo 155 también se refiere a quienes pueden presentar proyectos de ley o de reforma constitucional. Entonces aquí dice un número de ciudadanos igual al 5% del censo electoral existente en la fecha respectiva, o el 30% de los concejales o diputados del país. La iniciativa popular será tramitada por el Congreso de conformidad con el artículo 163 para los proyectos que hayan sido objeto de manifestación de urgencia. Entonces, digamos, sí está permitido que los ciudadanos comunes y corrientes, pues si llenan estos requisitos, o sea, que recojan una cantidad de firmas y que estén, que finalmente pues tengan el apoyo de este porcentaje del censo electoral, pues puedan presentar proyectos de ley de reforma constitucional. Pero se han hecho críticas a estas dos leyes, a la 134 y a la del año 2015, es porque pues hacen muy difícil el ejercicio
de estas posibilidades, pero de estas posibilidades pues, del origen popular de las leyes. Pero de todas maneras, pues cumpliendo esos requisitos, sí es posible, y de hecho ha habido varios intentos de trámites por iniciativa legislativa popular. No tantos como uno quisiera, porque uno quisiera que fuera más expedito, pero bueno, estas leyes que regulan la materia se pueden también modificar. Para eso necesitamos buenos representantes en el Congreso, para que piensen también cómo fortalecer la participación ciudadana en la utilización de los mecanismos que les permiten ser actores verdaderamente de las decisiones más importantes de carácter nacional. En la 156, si quiere, podemos seguir. Perfecto. Artículo 156. La Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral, el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República, tienen la facultad de presentar proyectos de ley en materias relacionadas con sus funciones. Este artículo se refiere, ya lo mencionamos antes, a que hay una serie de funcionarios que tienen la posibilidad también de presentar proyectos de ley. Presentarlos, obviamente, para que tengan el respectivo trámite en el Congreso. Y son las Cortes, y el Procurador, el Contralor, etcétera. Pero las materias a las cuales se pueden referir estos proyectos de ley tienen que ver con las funciones de ellos mismos. Por ejemplo, y también puede presentar proyectos de reforma constitucional. De hecho, el Contralor lo hizo recientemente. Considero que había que fortalecer la Contraloría y presentó un proyecto de reforma constitucional que se lo aprobaron. Ahí está en la Constitución. Bueno, eso se llaman actos legislativos, ¿verdad? Sí, las reformas constitucionales se llaman actos legislativos. Sí. Perfecto. Entonces, continuamos al artículo 157. Artículo 157. Ningún proyecto será ley sin los requisitos siguientes. Primero, haber sido publicado oficialmente por el Congreso antes de darle curso en la comisión respectiva. Segundo, haber sido aprobado en primer debate en la correspondiente comisión permanente de cada Cámara. El reglamento del Congreso determinará los casos en los cuales el primer debate se surtirá en sesión conjunta de las comisiones permanentes de ambas cámaras. Tercero, haber sido aprobado en cada Cámara en segundo debate. Cuarto, haber obtenido la sanción del Gobierno. Para que un proyecto, cualquiera que sea quien haya tenido la iniciativa, pueda ser ley, pues tiene que reunir unos requisitos. Hay unos procedimientos que están aquí en la Constitución y que están también reglamentados en la ley del Congreso, que ya dijimos pues que tiene un carácter superior, el reglamento digamos, la ley que regula las funciones legislativas del Congreso. Y estos requisitos así generales que trae la Constitución es haber sido publicado oficialmente por el Congreso antes de darle curso en la comisión respectiva. O sea, cuando llega el proyecto, lo primero es publicarlo para que la ciudadanía, en la Gaceta Legislativa del Congreso de la República, y así las personas que están interesadas pues pueden hacerle seguimiento, porque como veremos, tiene que ser publicado en todo su trámite, porque luego de que se publica, entonces tiene que ser aprobado en primer debate en la correspondiente comisión permanente de cada Cámara. Ustedes saben, para efectos de que haya una racionalidad en la forma como el Congreso opera, pues hay diferentes comisiones, según los asuntos. Entonces, según la materia de cada proyecto, pues son repartidos a estas comisiones. Y estas comisiones, pues, para que el proyecto tenga trámite, pues tienen que aprobarlas, obvio, o desaprobarlas.
en la comisión permanente. El reglamento del Congreso determina los casos en los que el primer debate se discutirá en sesión conjunta de las comisiones permanentes de cada Cámara. O sea, hay algunos casos especiales en que se puede discutir el debate de manera conjunta por las comisiones permanentes, o sea, por el Senado y la Cámara de Representantes. 3, haber sido aprobado en cada Cámara en segundo debate. Hay que darle un segundo debate. Haber obtenido la sanción del gobierno. O sea, primero en cada una de las cámaras, ¿cierto? En primer debate. Y luego también ser aprobado en cada cámara en segundo debate y obtener la sanción del gobierno. Obviamente el gobierno también, luego ustedes verán más adelante que el gobierno tiene ahí la posibilidad de objetar el proyecto aprobado por el Congreso. Cuando lo va a sancionar se da cuenta, pero estos aquí, por ejemplo, han violado la Constitución, porque la Constitución dice, por ejemplo, si se estableciera que hay pena de muerte, pues como la Constitución dice que no hay pena de muerte, entonces el gobierno dice, yo no puedo sancionar una ley que diga que para tales crímenes pues se puede sancionar con la muerte de la persona. Entonces lo devuelve al Congreso porque lo considera inconstitucional. Y si el Congreso insiste, entonces es la Corte Constitucional la que debe decidir sobre la objeción del gobierno por inconstitucionalidad. Pero también el gobierno puede objetarla por considerarla inconveniente. Ya, por cualquier motivo, digamos, puede considerarla que puede ser que se ajuste a la Constitución, pero que no es conveniente. Pongamos porque no es difícil pensar en un ejemplo, pero por ejemplo, que por favorecer a la industria o algo así, de alguna manera se está perjudicando a unos campesinos, supongamos, que están en una industria muy grande de aguacates, necesita mucha agua para esos aguacates. Resulta que el pueblito de al lado lo que hace ver al gobierno que se están quedando sin agua porque toda el agua de la región se le está llevando a esa industria, esa agroindustria. Entonces el gobierno ahí puede decir, bueno, puede ser que es constitucional la ley, que está favoreciendo la producción de aguacates, pero resulta que en la práctica está dejando sin agua para que los habitantes de unos pueblos que están alrededor de esas siembras pues puedan tener la subsistencia legítima y de acuerdo con su calidad de seres humanos con dignidad. Y eso puede ser suficiente para que el gobierno le diga al Congreso, miren, yo objeto esa ley por considerarla inconveniente. Y el Congreso pues tiene que estudiar los argumentos del gobierno. Entonces ahí también cuando nosotros hablamos de que las funciones de las 3 ramas del poder público se ejercen de manera separada, también vemos que hay unas formas de entendimiento entre ellas o de colaboración armónica, o verdaderamente pues cuando están en conflicto pues hay algunos mecanismos para que se resuelvan los conflictos, pues como puede ser la Corte Constitucional. Bueno, o sea, la decisión sobre todo en materia de constitucionalidad siempre la tiene la Corte Constitucional. ¿Podemos continuar? Sí, claro, doctora. Entonces continuamos con el artículo 158. Artículo 158. Todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. El presidente de la respectiva comisión rechazará las iniciativas que no se avengan con este precepto, pero sus decisiones serán apelables ante la misma comisión. La ley que sea objeto de reforma parcial se publicará en un solo texto que incorpore las modificaciones aprobadas. Aquí hay algo interesante, y es que
muchas veces cuando se está tramitando una ley hay algún congresista que tiene algún interés específico y llega y mete un artículo que no tiene que ver con esa ley. ¿No? Están hablando, supongamos, de la industria de producción de energía, por ejemplo, y de pronto hay una ley que tiene que ver es con agricultura, o que no tiene que ver con el tema general de la ley. Entonces aquí eso se prohíbe para evitar lo que llamamos micos, que de todas maneras a veces pues, se hacen los locos y dejan el mico en la ley, y si el gobierno está de acuerdo con el mico pues lo deja pasar, pero ahí están los ciudadanos vigilantes, porque también los ciudadanos, como yo les decía el otro día hablando de la Corte Constitucional, también pueden acusar ante la Corte Constitucional una ley que consideran que la contradice. Entonces, por ejemplo, aquí está ya contradiciéndose con esta norma, que dice que todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. Dice el presidente de la respectiva comisión rechazará las iniciativas que no se avengan con este precepto, pero sus decisiones serán apelables ante la misma comisión. La ley que sea objeto de reforma parcial se publicará en un solo texto que incorpore las modificaciones aprobadas. ¿Es lo que se conoce como la unidad de materia? La unidad de materia, sí señor. Es muy importante, pero muchas veces se cuelan muchas normas. Uno se da cuenta que el tema de los micos es cierto, porque a veces si todos están de acuerdo pues simplemente lo aprueban. Aquí dice que el presidente de la comisión debe oponerse, debe rechazar las que no tengan unidad en materia, pero esto pues muchas veces nosotros le decimos que es para que nos haga caso, y entonces pasan pues los llamados micos. Continuamos entonces ahora con el artículo 159. Artículo 159. El proyecto de ley que hubiere sido negado en primer debate podrá ser considerado por la respectiva Cámara a solicitud de su autor, de un miembro de ella, del gobierno o del vocero de los proponentes en los casos de iniciativa popular. Dice el proyecto de ley que hubiera sido negado en primer debate podrá ser considerado por la Cámara a solicitud de su autor, de un miembro de ella, del gobierno o del vocero de los proponentes en los casos de iniciativa popular. Cuando un proyecto pues es negado en el primer debate, sí, pues puede haber la posibilidad de insistencia, como se dice aquí, por el mismo autor o ponente o un miembro de la respectiva Cámara del gobierno, o cuando se ha tenido iniciativa popular, pues también por uno de los voceros. Muchas veces pues, puede pasar eso, ¿no? Que proyectos de ley muy buenos sencillamente no le dan trámite. Eso es triste porque se pierde la oportunidad de sacar adelante pues, iniciativas muy buenas. Y luego pues se archivan muchas materias importantes. Por ejemplo, pasó recientemente el acuerdo de Escazú, que sería muy importante para salvaguardar nuestros bosques de la deforestación. Es un convenio muy importante para el país, que sencillamente lo dejaron morir en el trámite y no fue aprobado. Esperamos que próximamente pues, se retome. Pero a veces es muy decepcionante, ¿no? Que iniciativas muy importantes pues no se les dé el trámite que se ha establecido para los proyectos. Sí, para la protección de los líderes sociales que lamentablemente vienen siendo sacrificados. Exactamente. Es muy triste que en los últimos años pues se ha puesto en evidencia que hay una gran persecución a los defensores del ambiente, a las personas que en sus comunidades, en sus territorios, luchan para conservar
pues los bosques, para que no dañen el agua de los ríos, para que se pueda preservar la pesca o las actividades productivas de las comunidades. Y resulta que estos líderes los están persiguiendo porque hay intereses de la minería ilegal o del narcotráfico que prefieren eliminar a cualquiera que tenga un liderazgo sobre la comunidad, porque lo que quieren estos delincuentes es poder manejar el territorio, lo que dicen ellos, ¿no? Y eso hace que hayan matado muchos líderes ambientales. Por eso es tan importante también el acuerdo de Escazú. Esperamos pues que no tenga tan triste final su trámite como ya lo tuvo y pueda ser aprobado pues lo más pronto posible. Avanzamos al artículo 160. Artículo 160. Entre el primero y el segundo debate deberá mediar un lapso no inferior a 8 días, y entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra deberán transcurrir por lo menos 15 días. Durante el segundo debate, cada cámara podrá introducir al proyecto las modificaciones, adiciones y supresiones que juzgue necesarias. En el informe a la Cámara Plena para segundo debate, el ponente deberá consignar la totalidad de las propuestas que fueron consideradas por la Comisión y las razones que determinaron su rechazo. Todo proyecto de ley o de acto legislativo deberá tener informe de ponencia en la respectiva comisión encargada de tramitarlo y deberá dársele el curso correspondiente. Sí, este es un artículo de procedimiento que deben tener las leyes. Pues no quiero que nos demoremos en eso porque es el ritualismo que debe seguirse. Pero lo importante que hay que tener en cuenta es que para que haya una ley pues se deben cumplir unos trámites. Básicamente, diremos así rápidamente, entre el primero y el segundo debate deberá mediar un lapso no inferior a 8 días, y entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra deberán transcurrir por lo menos 15 días. Durante el segundo debate, cada cámara podrá introducir al proyecto las modificaciones, adiciones y supresiones que juzgue necesarias. En el informe a la Cámara Plena para el segundo debate, el ponente deberá consignar la totalidad de las propuestas que fueron consideradas por la Comisión y las razones que determinaron su rechazo. Son procedimientos que deben observarse. Pienso que mejor no nos detengamos más porque lo que es importante para ustedes es retener la esencia. Y la esencia es que hay los procedimientos que están determinados en la Constitución. Y también, pues, están complementados por el reglamento del Congreso. La ley quinta también, ¿verdad? Claro, la ley quinta, obviamente. Perfecto, doctora. Bueno, yo creo que hoy es suficiente. Le agradecemos como siempre su amabilidad, su buena voluntad y todo ese acervo, todo ese conocimiento puesto al servicio de nuestra comunidad. Con muchísimo gusto, Julián, y nuevamente le agradezco a usted por la invitación y lo felicito a usted y a todos los que están oyendo pues este programa porque me parece maravilloso que colombianos y colombianas como ustedes pues se interesen por conocer la Constitución. Esto nos va a asegurar un país más democrático, más participativo, con una capacidad de verdaderamente hacer control social. Y como siempre también decimos con todas las letras que María Teresa Garcés es Acción Ciudadana. Con mis agradecimientos al doctor Carlos Alberto Parra Duzán, Henry Alonso Díaz, coordinador de INSI Radio, y a Nicolás Morroy Sanz. Hoy a María Teresa Garcés, quien nos apoya en este recorrido para que tengamos la posibilidad de empoderarnos, de apropiarnos de este legado que es nuestra Carta Magna, que gracias a Joshua Villamizar León, desde su estudio de Danke Production, hace realidad este encuentro semanal que continuaremos. Entonces me despido
con un cálido, virtual, pero muy fraterno abrazo a todas y a todos. Hasta próxima ocasión. Chao, chao. Tres, dos, uno, al aire. Acción Ciudadana. Juntos trabajando por la participación de las personas con discapacidad visual.